Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, continuamos con los circuitos capacitivos mixtos, los cuales representan una configuración en la que se combinan capacitores conectados en serie y capacitores conectados en paralelo. Este tipo de circuito permite analizar simultáneamente la división de voltaje en la parte conectada en serie, la división de la corriente en la parte conectada en paralelo, la variación de la capacitancia equivalente total, el comportamiento de la reactancia capacitiva del conjunto, y en esa práctica se modificará el circuito capacitivo en paralelo previamente armado para convertirlo en un circuito capacitivo mixto, agregando un capacitor adicional en serie con el conjunto. El circuito capacitivo mixto se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 94D, circuitos capacitivos mixtos. El diagrama eléctrico corresponde a la figura 1.99. Este diagrama muestra claramente un capacitor conectado en serie en el circuito, un conjunto de capacitores conectados en paralelo entre sí, los nodos comunes de fase y neutro, y el recorrido de la corriente en cada sección. Durante esta práctica, el armado físico del circuito deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.99 para asegurar que la conexión real coincida con la representación esquemática del manual. El objetivo de esta práctica es transformar un circuito capacitivo en paralelo en un circuito capacitivo mixto. Identificar claramente qué parte del circuito está en serie y cuál está en paralelo, analizar el comportamiento del voltaje y la corriente en cada sección, determinar la capacitancia equivalente total, analizar la variación de la reactancia capacitiva, comparar los resultados con los circuitos capacitivos anteriores y realizar las mediciones completas con el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito capacitivo en paralelo completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado de 127 volts, cable calibre 10 AWG, negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase, dos capacitores conectados en paralelo, mediciones previas realizadas correctamente. Este circuito será modificado sin rehacer el cableado base. Antes de realizar cualquier cambio en el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro, confirmar la lectura de 0 volts y sobre todo no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. El circuito anterior correspondía a un circuito capacitivo en paralelo, por lo que ahora vamos a reorganizar el cableado para combinar serie y paralelo. Para este circuito primero desconectaremos la terminal del neutro del capacitor. Desconectaremos el cable de neutro. Desconectaremos el cable neutro del segundo capacitor. Desconectaremos el cable neutro del segundo capacitor. Ahora utilizaremos el cable que habíamos quitado del circuito en serie para conectar a la terminal y lo conectaremos al tercer capacitor que colocaremos en serie. Conectamos el neutro y listo, tenemos nuestro circuito capacitivo mixto. Como pueden ver, en una rama tenemos dos capacitores en serie y en otra rama tenemos un capacitor en paralelo.
Ahora conectaremos nuestro circuito a la fuente de corriente alterna. Y lo cerraremos para hacer las mediciones. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar los terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Colocamos nuestro medidor en corriente. Y en nuestra rama con los dos capacitores en serie tenemos una corriente de 1.47 amperes. Ahora mediremos en nuestro capacitor en paralelo. Tenemos 2.82 amperes, como pueden ver es una corriente mayor. Ahora mediremos voltaje. $62 volts y 63 volts en los capacitores en serie. Ahora medimos en los capacitores en paralelo y tenemos un voltaje de 125 volts. Medimos también la corriente total. Recordemos, la medimos antes de llegar al primer capacitor. Tenemos una corriente de 4 amperes. 4.3 amperes. El tramo en serie, en el tramo en serie el voltaje se divide entre los capacitores, como pudimos ver, y la corriente es la misma en ambos elementos. En la rama en paralelo el voltaje permanece igual al de la fuente, pero la corriente se reparte según el valor del capacitor. La capacitancia equivalente se determina simplificando primero las ramas en paralelo y luego sumando o reduciendo según el tramo en serie. Este tipo de configuración es común cuando se requiere modificar selectivamente la capacitancia total o cuando se busca distribuir voltaje y corriente de forma específica. Es una base importante para comprender los bancos de capacitores distribuidos y sistemas de compensación seccional. Como en los anteriores, igual recordamos descargar los capacitores para poderlos así manipular con seguridad. De nuevo utilizaremos nuestra resistencia. De nuevo utilizaremos nuestra resistencia o nuestra bombilla para descargar. Recordemos 5 segundos y ahora mediremos voltaje para corroborar que sea seguro. 0 volts y 0 volts. En conclusión, este ejercicio permite comprender claramente el comportamiento de un circuito capacitivo mixto, donde coexisten partes en serie y en paralelo, y se requiere identificar y analizar cada tramo por separado.